En marzo de 2021, me encargaba de la labor evangelizadora. Informé a la líder de mis múltiples responsabilidades y que faltaban obreros evangelizadores, por lo que envió a Liu Xiao para ayudar. Liu Xiao había sido líder una vez, y tras pasar tiempo con ella, vi que con la palabra de Dios resolvía bien los problemas de los receptores potenciales del Evangelio. Pensé, si la formo correctamente, podrá predicar el Evangelio y dar testimonio de Dios. Y la líder elogiará mi capacidad de trabajar y de formar a la gente. Llevaba conmigo a Liu Xiao para que practicara la prédica, y solía hablar con ella y resolver los problemas que tuviera. Con el tiempo, había progresado mucho y obtenía muy buenos resultados. No podía ocultar mi alegría, y todos los días rebosaba energía en el deber. Un día la líder me dijo: últimamente la iglesia tiene muchos nuevos fieles y urgen más regantes. De todos, ¿quiénes comprenden la verdad y pueden ser regantes? Con gozo respondí: Liu Xiao tiene aptitud. Aprende rápido la verdad y la enseña con claridad. Ella sería ideal. La líder respondió: muy bien, manda a Liu Xiao a que riegue a los nuevos. Me palpitó el corazón al oír esto. Y pensé, después del esfuerzo que le he dedicado, ¿la vas a trasladar? No debí decirte la verdad. Si trasladas a semejante apoyo que tengo, tendré que volver a pagar el precio con otro. Si no hay suficientes regantes, ¿no puedes trasladar a gente de otra iglesia? Si trasladas a Liu Xiao, no seremos tan eficaces en la labor evangelizadora. Entonces, ¿qué opinarás de mí? ¿Te pareceré incapaz y me destituirás? Olvídalo. No soltaré a Liu Xiao. Al pensarlo, le dije a la líder: el riego de los nuevos es crucial, pero también lo es la evangelización. ¿Y si esta vez trasladas a alguien de otra iglesia y a Liu Xiao la próxima vez que haga falta? La líder vio lo que estaba pensando y me compartió: debemos pensar en el trabajo global de la iglesia. Es egoísta querer mantener a nuestro lado a la gente con talento para aligerarnos la carga. Están ingresando muchos nuevos fieles en la iglesia, pero al no haber más regantes, a muchos de ellos no se les riega a tiempo, y algunos se sienten amenazados por rumores del partido y del mundo religioso, y temen reunirse. Otros han renunciado. La labor evangelizadora tiene mucho de siembra. Si solo siembras y no riegas, no sirve de nada. Cierto. Debemos organizar a gente para regar a los nuevos cuanto antes. Lo que requiere el riego es que Liu Xiao riegue a nuevos fieles ahora. Hay que cuidar el trabajo de la iglesia. Si solo queremos mantener a la gente para que nos aligere la carga y cuide nuestra reputación y estatus, no acatamos la voluntad de Dios. La líder tenía razón. Si mirábamos a Liu Xiao, era más adecuada para ser regante. Y los nuevos requerían desesperadamente quien los regara. Sí. ¿Y qué pensaste después de escuchar a la líder? No pensaba más que en mi reputación y mi estatus. Y me molestaba la idea de que trasladaran a Liu Xiao y se viera afectada mi labor. Pero pensándolo bien, no podía retrasarse el riego a los nuevos. Así que le dije a la líder: haz lo que creas mejor. Si tiene que irse, no puedo hacer nada. Al llegar a casa no dejaba de pensar en eso, por lo que oré a Dios. Dios mío, sé que si Liu Xiao es asignada al riego, va con los principios, pero no puedo aceptarlo. Te pido esclarecimiento y poder reconocer mi carácter corrupto. Luego leí la palabra de Dios. Dios Todopoderoso dice: dentro del ámbito de la obra de la casa de Dios, en función de las necesidades generales de trabajo, puede haber algunos traslados de personal. Si se traslada a algunas personas de una iglesia,
¿Cuál sería la forma sensata de tratar el asunto por parte de los líderes de esa iglesia? ¿Qué problema hay si solo les preocupa el trabajo de su propia iglesia en lugar de los intereses generales? ¿Por qué, como líderes de la iglesia, son incapaces de someterse a los arreglos generales de la casa de Dios? ¿Es esa persona considerada con la voluntad de Dios y atenta al panorama general de la obra? Si no piensa en la obra de la casa de Dios como un todo, sino solo en los intereses de su propia iglesia, ¿acaso no es muy egoísta y despreciable? Los líderes de la iglesia deben someterse incondicionalmente a la soberanía y a los arreglos de Dios y a los arreglos y coordinación centralizados de la casa de Dios. Eso es lo que se ajusta a los principios de la verdad. Cuando la obra de la casa de Dios lo requiera, sin importar quiénes sean, todos deben someterse a la coordinación y los arreglos de la casa de Dios, y en absoluto deben ser controlados por ningún líder u obrero individual como si fueran de su propiedad. La obediencia de los escogidos de Dios a los arreglos centralizados de la casa de Dios es ordenada por el cielo y reconocida por la tierra, y nadie puede desafiarla, a menos que un líder u obrero individual realice un traslado irracional que no esté de acuerdo con los principios, en cuyo caso podrá desobedecerse. Todos los escogidos de Dios deben obedecer, y ningún líder u obrero tiene derecho o razón alguna para tratar de controlar a nadie. ¿Diríais que hay algún trabajo que no sea obra de la casa de Dios? ¿Hay alguna obra que no implique la expansión del Evangelio del reino de Dios? Todo es obra de la casa de Dios. Toda obra es igual y no hay tuya y mía. Si el traslado se ajusta a los principios y se basa en los requisitos del trabajo de la iglesia, entonces estas personas deben ir a donde más se las necesita. Sin embargo, ¿cuál es la respuesta de los anticristos cuando se enfrentan a este tipo de situación? Encuentran diversos pretextos y excusas para mantener a estas personas adecuadas en sus manos, sirviéndoles. Solo aportan a dos personas comunes y corrientes, y luego buscan algún pretexto para presionarte, ya sea diciendo que hay mucho trabajo o que están cortos de personal. Es difícil conseguir gente y, si estos dos son transferidos, el trabajo sufrirá un golpe. Y te preguntan, ¿qué se supone que deben hacer? Y te hacen sentir culpable. ¿No es así como funciona el diablo? Así es como hacen las cosas los incrédulos. ¿Son buenas personas las que siempre tratan de proteger sus propios intereses en la iglesia? ¿Se trata de personas que actúan según los principios? En absoluto. Son incrédulos y no son creyentes. ¿Y no es esto egoísta y vil? Amén. Amén. Con la palabra de Dios entendí que Él aborrece y siente repugnancia por los egoístas, que solo protegen sus intereses. Fue especialmente obvio cuando leí estas palabras de Dios. ¿No es así como funciona el diablo? Así hacen las cosas los incrédulos. Son incrédulos y no son creyentes. Parecía que Dios estuviera frente a mí exponiéndome, y me sentía avergonzada. Sabía que en la iglesia faltaban regantes, que muchos nuevos se iban porque no se les regaba a tiempo, y que la orden de la líder de que Liu Xiao los regara era apropiada y acorde a los principios. Pero yo no consideraba el trabajo de la iglesia, sino mis propios intereses. Temía que, de trasladar a Liu Xiao,
yo tuviera que esforzarme más y pagar más precio, y que mi estatus se dañaría si disminuía la eficacia del trabajo. Por esto traté de obstaculizar a la líder e impedir que la trasladara, con el pretexto de que también es importante evangelizar. Era muy egoísta y despreciable. Únicamente pensaba en mis intereses. Solo quería mantener a Liu Xiao a mi lado para aumentar mi reputación y mi estatus. ¿No era yo como los incrédulos? En el mundo de los incrédulos, los empresarios entrenan a la gente para que ésta viva trabajando para ellos. De la misma forma, yo creía que, por haber formado a Liu Xiao, ella debía quedarse conmigo y someterse a mí. Era realmente irracional. Yo supervisaba la labor evangelizadora. Ese era mi deber y mi responsabilidad. No era una empresa mía, sino el trabajo de la iglesia. En cuanto a la disposición del personal, la líder juzgó la forma de asignarlo según los principios. Y yo no podía meterme, y ni mucho menos interponerme. Debí someterme y haberlo aceptado. Eso habría sido lo racional. Al pensarlo, me llené de remordimiento por mis actos. Me presenté ante Dios para arrepentirme, dispuesta a dejar mis intenciones egoístas y a someterme a la iglesia. Al día siguiente, comuniqué a Liu Xiao que iba a regar a los nuevos fieles. Al hacer esto, tuve una gran sensación de paz y alivio. Gracias a Dios. Luego, descubrí que Peng Wuxian y Yang Jie tenían potencial. Así que los llevaba conmigo a predicar y comencé a formarlos. Con el tiempo, progresaron rápido en la evangelización, con grandes resultados. Como imaginarán, estaba muy feliz. Y con 2 obreros evangelizadores más en el grupo. También mejoró el trabajo y yo me sentía más motivada. Pero 2 semanas después, la líder me dijo: hay evangelización pendiente en varias iglesias, pero no hay más evangelizadores. Quiero ordenar a Yang Jie y Lu Ming que vayan a cubrirla. También Peng Wuxian tiene aptitud y hay que formarla. Quiero ordenarle que supervise el riego a nuevos fieles. Me desilusionó cuando la oí decir esto. Y como un globo pinchado me sentí totalmente desinflada y me desplomé en la silla. Pensé, una cosa es trasladar a 1, pero ahora trasladas a 3. ¿Intentas complicarme las cosas? Si trasladas a estos 3 apoyos que tengo y el trabajo acaba resintiéndose, dirás que no hago un trabajo práctico y que soy una falsa líder. Si luego soy destituida, ¿cómo podré dar la cara? Pareceré incapaz para este trabajo. Con esta idea respondí secamente: ¿no me dejas ni a 1? ¿No se afectará la labor evangelizadora? La líder vio lo reacia que era y habló conmigo, pero no le escuché ni una palabra. Cuando se fue, me embargó una sensación de descontento debido al traslado de 3 de mis apoyos. Con el traslado de ellos, tendría que buscar a más gente que formar, por no hablar de la carga física. Y después, si el trabajo no estaba bien, ¿qué opinarían todos de mí? Dirían que había tenido energía solo por ser nueva en el puesto y que me había vuelto una inepta pasado el entusiasmo inicial. Pensar eso de tu reputación no es manera de someterse. Así es. Cuanto más lo pensaba, más me disgustaba. Perdí toda motivación. Después, no llevaba ninguna carga en el deber, ni me esforzaba en resolver las dificultades. Más tarde, la líder envió a más gente a la labor evangelizadora. Pero yo no quería formarla. Sabía que cuando empezaran la labor evangelizadora, habría muchos problemas que no sabrían resolver, pero no les prestaba atención. Y les ordenaba que salieran enseguida a predicar el evangelio. Poco a poco, me volví más sombría y sentía que me quedaba corta en el deber.
Consciente de que mi estado era incorrecto, oré a Dios y reflexioné en conocerme. Leí esto en una de mis devociones. Dios Todopoderoso dice: si alguien de buen calibre, dependiente del anticristo, es trasladado a otro cargo, en su corazón el anticristo se resiste y lo rechaza con obstinación. Quiere abandonar, ya no tiene entusiasmo por ser líder o jefe de grupo. ¿Qué problema es este? ¿Por qué carecen de obediencia hacia los arreglos de la iglesia? Piensan que el traslado de su mano derecha tendrá un impacto en la productividad y el progreso de su trabajo, y que en consecuencia su estatus y reputación se verán afectados, lo que les obligará a trabajar más duramente y a sufrir más para garantizar la productividad, cosa que es lo último que quieren hacer. Se han acostumbrado a la comodidad y no quieren trabajar ni sufrir más, por lo que no quieren dejar escapar a esa persona. Si la casa de Dios insiste en el traslado, arman un gran alboroto e incluso se niegan a hacer su propio trabajo. ¿Acaso no es esto egoísta y vil? Los escogidos de Dios deben ser asignados de forma centralizada por la casa de Dios. Esto no tiene nada que ver con ningún líder, jefe de equipo o individuo. Todos deben actuar de acuerdo a los principios. Esta es la regla de la casa de Dios. Cuando los anticristos no actúan de acuerdo con los principios de la casa de Dios, cuando constantemente maquinan en aras de su propio estatus e intereses y hacen que hermanos y hermanas de buen calibre les sirvan para consolidar su poder y estatus, ¿no es eso egoísta y vil? En apariencia, al mantener a las personas de buen calibre a su lado y no permitir que la casa de Dios las traslade, parece que están pensando en la obra de la iglesia, pero en realidad solo están pensando en su propio poder y estatus, y en absoluto en la obra de la iglesia. Tienen miedo de estropear su trabajo, ser reemplazados y perder su estatus. Cuando los anticristos no piensan en la obra más amplia de la casa de Dios, solo piensan en su propio estatus. Lo protegen sin preocuparse por el costo de los intereses de la casa de Dios y defienden su propio estatus e intereses en detrimento de la obra de la iglesia. Eso es egoísta y vil. Al enfrentarte a una situación así, como mínimo, uno debe pensar con su conciencia: estas personas son de la casa de Dios, no son mi propiedad personal. Yo también soy miembro de la casa de Dios. ¿Qué derecho tengo a impedir que la casa de Dios transfiera personas? Debería considerar los intereses generales de la casa de Dios, en lugar de concentrarme solo en el trabajo dentro del ámbito de mis propias responsabilidades. Tales son los pensamientos que deberían tener las personas que poseen conciencia y razón, y el sentido que deberían poseer los que creen en Dios. Cuando la casa de Dios tiene una necesidad especial, lo más importante es obedecer los arreglos de la casa de Dios. Los falsos líderes y anticristos no poseen esa conciencia y razón. Son todos unos egoístas que solo piensan en ellos mismos. No tienen consideración hacia la obra de la iglesia. Solo consideran los beneficios que tienen ante sus propios ojos, no el marco completo de la obra de la casa de Dios. Así que son absolutamente incapaces de obedecer los arreglos de la casa de Dios. Son extremadamente egoístas y viles. En la casa de Dios son incluso tan audaces como para ser obstructivos
e incluso se atreven a atrincherarse con sus ideas. Así son las personas más carentes de humanidad. Son personas malvadas. De esta clase de personas son los anticristos. Siempre tratan la obra de la Iglesia y a los hermanos y hermanas, e incluso los bienes de la casa de Dios, todo aquello que está bajo su autoridad, como propiedad privada que les pertenece. De ellos depende cómo se distribuyen, transfieren y utilizan estas cosas, y a la casa de Dios no se le permite interferir. Una vez que están en sus manos, es como si estuvieran en posesión de Satanás. A nadie se le permite tocarlos. Son el pez gordo, el mandamás, y cualquiera que vaya a su territorio tiene que obedecer sus órdenes y disposiciones, además de seguir su ejemplo. Esta es la manifestación del egoísmo y la vileza dentro del carácter del anticristo. No siguen los principios en lo más mínimo. No tienen ninguna consideración hacia los intereses de la casa de Dios y solo piensan en los suyos propios y en su estatus, que son todos rasgos distintivos del egoísmo y la vileza de los anticristos. Amén. Tras leer esto, me sentí muy angustiada. Dios revela que los anticristos son egoístas y faltos de humanidad. Cuando les pasan cosas, solo piensan en su estatus. Mantienen a la gente a sus pies. No dejan que la Iglesia disponga ni reajuste nada, ni consideran la labor de ella. ¿No eran mis actos y conductas los de un anticristo? Como supervisora, debía formar a gente con talento. Era mi responsabilidad y mi deber. La Iglesia dispone del personal según lo requiere el trabajo y los talentos de cada persona. Debí haber apoyado la decisión y cumplir con mi deber. Sí. Sin embargo, no consideré el trabajo global de la Iglesia y solo pensé en mantener a mi lado a estos obreros con talento y aptitud para aumentar mi reputación. En cuanto la líder quiso trasladar a mis apoyos en el deber, me volví reacia, me amargué y hasta deseaba dejarlo todo. Me preocupaba que al trasladar a estos apoyos se resintiera el trabajo y mi reputación y estatus corrieran peligro. Era egoísta y despreciable. ¿Tenía humanidad o razón? ¿En qué se diferenciaba mi carácter al de un anticristo? Me acordé de los fariseos y del clero del mundo religioso moderno. Cuando apareció Dios para obrar, con tal de preservar su estatus y su sustento, hicieron de todo para que los creyentes no lo siguieran. En aras de su estatus y su sustento, trataron de mantener a los creyentes a sus pies. Se volvieron anticristos, y Dios los castigó y maldijo. Así es. Al recordar mi conducta, cuando pagaba un precio por formar a hermanos para predicar, al ver que eran independientes en el deber, aprovechaba para aplicar al máximo mis habilidades y lucir mis talentos, solo con el fin de recibir admiración. Por eso no quería que la líder ascendiera a nadie a mi cargo. Quería mantener a estas personas a mi lado, con talento y aptitud, que cumplían bien con el deber, y usarlas para mi reputación y mi estatus. La esencia de mi conducta no era la de los fariseos y los anticristos del mundo religioso. El trabajo de la casa de Dios no se divide. A la gente hay que enviarla donde lo requiera el trabajo. Así es como se traslada al personal. Pero cuando a los hermanos con aptitud y capacidad de trabajo los ascendían y los trasladaban, yo creía que perdía a mi mano derecha al perderlos y que mi trabajo se vería afectado, que corría en peligro mi estatus y mi reputación. Por eso no quería soltarlos. Y aunque la líder me lo señaló, la obstaculicé, aferrándome a mis apoyos. Creía que era dueña de aquellos talentos
que yo había formado, y eran de uso propio. ¿No era una tirana que reclamaba un lugar como su territorio? Ujú, Sí. sí. Cuando trasladaron a estas personas, me preocupaba que el trabajo se viera afectado y mi deseo de estatus insatisfecho. Así que fui holgazana. Y sabiendo que los nuevos evangelizadores aún no comprendían algunos principios, no me importaba y los mandaba a predicar. No quería tener que formarlos. Al ver cómo era mi conducta, ¿dónde estaban mi conciencia, mi razón y mi humanidad? La iglesia dispuso que yo supervisara la labor evangelizadora para predicar el evangelio con los hermanos unidos en mente y espíritu y cumplir bien con el deber en los respectivos puestos. Pero yo no tenía ningún pudor y mantenía a los hermanos a mis pies para poder usarlos. Con esto me resistía a Dios, me oponía a Él e iba por la senda de un anticristo. De no ser por la revelación de la palabra de Dios y lo revelado por los hechos, aún sería inconsciente de la gravedad de mi carácter de anticristo y de que iba por la senda de un anticristo haciendo el mal y resistiéndome a Dios. Pensarlo me asustaba, así que oré a Dios diciéndole que ya no quería resistirme a Él, sino someterme y cumplir bien con el deber. Gracias a Dios. Gracias a Dios. Luego, leí más la palabra de Dios. Oh. Quienes ponen en práctica la verdad, aceptan el escrutinio de Dios cuando hacen las cosas. Cuando aceptas el escrutinio de Dios, tu corazón se corrige. Si solo haces las cosas para que otros las vean, y quieres ganarte los elogios y la admiración de los demás, pero no aceptas el escrutinio de Dios, ¿sigue estando Dios en tu corazón? Estas personas no tienen reverencia hacia Dios. No actúes siempre para tu propio beneficio, ni consideres siempre tus intereses. No consideres los intereses humanos, ni tengas en cuenta tu propio orgullo, reputación o estatus. Primero debes tener en cuenta los intereses de la casa de Dios y hacer de ellos tu principal prioridad. Debes ser considerado con la voluntad de Dios y meditar si has sido impuro o no en tu deber. Meditar si has sido leal, si has cumplido o no con tus responsabilidades. Y también si has pensado de todo corazón en tu deber y en la obra de la iglesia. Considera estas cosas. Debes pensar en ellas con frecuencia y descifrarlas, y te será más fácil cumplir bien con tu deber. Para los que cumplen con su deber, no importa lo profundo que conozcan la verdad, la manera más sencilla de entrar en la realidad de la verdad es pensar en los intereses de la casa de Dios en todo y renunciar a los deseos egoístas, a las intenciones, motivos, orgullo y estatus individuales. Poned los intereses de la casa de Dios en primer lugar. Esto es lo menos que debéis hacer. Si una persona que lleva a cabo su deber ni siquiera puede hacer esto, ¿cómo puede decir que lo está llevando a cabo? Esto no es llevar a cabo el propio deber. Primero debes considerar los intereses de la casa de Dios, tener en cuenta la voluntad de Dios, considerar la obra de la iglesia y poner estas cosas antes que nada. Solo después de eso puedes pensar en la estabilidad de tu estatus o en cómo te ven los demás. ¿No sientes que se facilita un poco cuando lo divides en estos pasos y haces algunas concesiones? Si practicas de esta manera, llegarás a sentir que satisfacer a Dios no es algo difícil. Además, podrás cumplir con tus responsabilidades, obligaciones y deberes. Dejar de lado tus deseos egoístas y tus propias intenciones y motivos, tener consideración de la voluntad de Dios y poner primero los intereses de la casa de Dios, la obra de la iglesia y el deber que has de cumplir. Después de experimentar esto, lo considerarás una buena forma de vivir. Vivir honestamente y sin ser una persona vil o un bueno para nada, y vivir honorablemente en vez de ser despreciable. Considerarás que es así como una persona
debe vivir y actuar. Poco a poco, disminuirá el deseo dentro de tu corazón de gratificar tus propios intereses. Amén. 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 Su palabra me señalaba una senda de práctica. Que hagas lo que hagas, no lo hagas para que te vean, sino que acepta el escrutinio de Dios. Si te pasan cosas, debes adoptar una actitud correcta y priorizar el trabajo de la iglesia. Escuchar la voluntad de Dios y siempre considerar la labor de la iglesia. Solo así cumples con la voluntad de Dios. Mi deber como supervisora de la labor evangelizadora es formar cuidadosamente a gente con talento para que cumpla su responsabilidad de predicar el evangelio del reino. Gracias a Dios. Al adoptar una actitud correcta tienes un rumbo y una senda. Sí. Toda la razón. Desde entonces practiqué conscientemente según la palabra de Dios. Un mes después, durante una reunión, vi que Don Shin enseñaba la verdad con claridad y que resolvía los problemas de a quienes predicaba. Pensé que si la formaba bien, podría predicar ella sola el evangelio. Tras un tiempo de práctica, Don Shin logró buenos resultados y también regó a los nuevos, que habían aceptado el evangelio de su parte. Yo pensé, la aptitud de la hermana es más adecuada para regante. Como la líder me pide personal de riego últimamente, ¿debo enviar a Don Shin para que riegue a los nuevos? Pero lo pensé mejor. Logra resultados buenísimos en el deber y es un valor para el grupo. ¿Afectará el trabajo que superviso si la envío a regar a nuevos fieles? De pronto fui consciente de algo. ¿No estoy pensando de nuevo en mi reputación y mis intereses? Recordé la palabra de Dios. Actuar desinteresadamente, pensar en la obra de la iglesia y hacer solo lo que satisface a Dios es lo justo y honorable y aportará valor a tu vida. Al vivir así en la tierra, eres abierto y honesto, viviendo la humanidad normal y la verdadera imagen del hombre. Y no solo tienes la conciencia tranquila, sino que eres digno de todas las cosas que Dios te concede. Cuanto más vivas así, te sentirás más sensato, te sentirás más en paz y alegre en tu corazón. ¿No es esto pisar el camino correcto de la fe en Dios? Amén. 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 Con la palabra de Dios entendí que como miembro de la iglesia debes priorizar los intereses de la casa de Dios y dejar de lado los deseos y los egoísmos. Solo así la gente es generosa, diligente y racional. Sí. Ya no podía pensar en mi estatus y mis intereses. Tenía que dejar de lado todo eso y practicar según la palabra de Dios. Con esta idea envié a la líder una carta para contarle sobre Don Shin. Poco después dispuso que Don Shin fuera a otra iglesia a regar a los nuevos. Sentí un gran alivio por haber practicado así. Gracias a Dios. Gracias a Dios. Aprendí que al adoptar las motivaciones correctas, prioricé a la iglesia y dejé mis intereses personales. Mi corazón asumió una carga real. Empecé a buscar a gente que practicara la prédica y a ampararme en Dios para atender y resolver problemas y errores del trabajo. Al pagar un precio real, el trabajo no corrió peligro, sino que mejoró. Gracias a Dios. Con el traslado de Don Shin, aprendí que, al dejar de lado mis deseos egoístas en el deber, escuché la voz de Dios y prioricé el trabajo de la iglesia. No solo pude cumplir mi deber y mis responsabilidades, sino que obtuve resultados y sentí paz y tranquilidad. Gracias a Dios. Al practicar la verdad recibimos la guía de Dios. Sí. Gracias a Dios.